Bienvenidos al Devocional Maná, donde mañana tras mañana Dios trae alimento espiritual fresco a nuestras vidas y a nuestros corazones. Empezamos una nueva serie. Se busca mayordomo. ¿Sabe usted qué significa el término mayordomía en la Biblia? ¿A qué áreas y en qué aspectos está definido este concepto para los hijos de Dios? ¿Cree usted que entiende la mayordomía bíblica y cumple cada uno de los preceptos establecidos en ella? Deje que esta serie lo sumerja en una serie de historias y personajes que nos van a llevar a ser conscientes de nuestra vida, de lo que somos y de lo que hacemos. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Damos gracias al Señor, ya hicimos nuestro primer evento de la Florida. ¡Qué belleza! Le doy gloria a Dios que haya gente interesada en sus finanzas. Si ustedes no saben cómo salieron las personas de agradecidas, de materiales que aportan demasiado a su vida personal. Así que estoy agradecido a Dios por la asistencia, por los testimonios, porque pudimos orar por todos. Fue un tiempo maravilloso y ya nos estamos preparando para Atlanta. Este sábado 17 a partir de las 10 de la mañana. Si usted no tiene el link, díganos y se lo hacemos saber. Si quiere invitar a un familiar, a una persona que viva en los alrededores de Atlanta, ahí estaremos este sábado. Muy atentos a seguir comunicando estos conceptos de lo que significa adquirir inteligencia y sabiduría bíblica en la parte financiera. Hoy empiezo una serie y es una serie que tiene total relación a este tema financiero, pero la mayordomía abarca todos los aspectos de la vida. De hecho, en la medida en que avancemos, voy a usar la mayordomía en muchos aspectos claves de la vida. Así que creo que va a encontrar esta serie muy interesante. ¿Quién es un mayordomo? ¿Qué hace? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo se aplica eso al diario vivir? Y sobre todo en un concepto donde en el mundo moderno ya no se habla de mayordomía. El concepto de mayordomía fue muy usado en la antigüedad. Mire que cuando hablamos de la definición y el concepto, la palabra en el vocablo griego es una palabra que está definida como oikonomía. Y cuando hablamos de la oikonomía, como una palabra compuesta donde oiko significa casa, familia, nación, pueblo, templo, palacio, y nomía interfiere pues la responsabilidad sobre algo. Entonces, si este es un vocablo que lo usamos completo, tendría que significar aquel que administra y que cumple una tarea, una misión sobre una casa, un pueblo, una nación, un palacio, pero también sobre la vida misma, sobre los aspectos críticos de la vida. O sea que un mayordomo o un administrador es aquel que cuida los bienes de un señor, de una persona importante. El administrador o el tesorero o el mayordomo eran los términos más usados en la antigüedad. Entonces, esto va a ser muy interesante porque nos va a llevar a entender varios conceptos. Primero, el concepto de Dios como dueño y absoluto Señor de todas las cosas. Como aquel que en varias parábolas de la Biblia dijo que él actuaba como un gran señor que se iba lejos y dejaba sus bienes encargados a unos siervos. Vamos a mirar en la Biblia a lo largo de esta serie varias parábolas que Jesús habló de los mayordomos. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Vamos a estudiar la parábola del siervo y del mayordomo infiel o injusto que está planteado en Lucas capítulo 16.
Vamos a mirar algunos mayordomos en el Antiguo Testamento, como José. Créame que esta va a ser una serie interesantísima. Así que partamos de una gran realidad, y es lo que significa la mayordomía desde el punto de vista bíblico. Desde la antigüedad se puede ver activo este oficio, incluso en personajes bíblicos de gran estima que llegaron a ser reconocidos por su desempeño como mayordomos. Ya les acabo de mencionar a José. José se convirtió en el mayordomo de un hombre llamado Potifar, un gran oficial de Faraón. Pero si ustedes miran esa historia y la vamos a estudiar con lujo de detalles, encontrarán que esa gran mayordomía de José se convirtió en algo importantísimo en la subsistencia de Egipto como nación, y la manera como Dios usó a este hombre, las características de un hombre de Dios, cómo llevaron a aplicar esos principios a traer vida y respuesta al mundo entero. Porque aquí estábamos hablando de que la situación de Egipto era una situación que prácticamente tenía un impacto mundial en aquel tiempo. Así que vamos a encontrar hombres como Abdías en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a encontrar a un hombre como mayordomo injusto que está en Lucas capítulo 16. Todos ellos nos hablan entonces de lo que significa ser mayordomo. Mire, el diccionario de la lengua española define mayordomo como sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. Me llama mucho la atención porque las películas de cine durante mucho tiempo hicieron hasta películas solo con el actor principal del mayordomo. A través de la historia hay muchas películas que se han caracterizado por un mayordomo. De ellas podemos extractar, por ejemplo, algunas cosas importantes cuando se elegía un mayordomo. Primero, tenía que ser una persona con una gran capacidad de liderazgo, de servicio, de preparación. ¿Por qué? Porque el mayordomo era un gran administrador. Era una persona que tenía que tener en su mente todo lo que pasaba en la gran mansión de su amo. Tenía bajo su cargo muchos sirvientes y empleados, y a todos ellos les tenía que definir sus tareas, sus encargos. A cada uno de ellos le definía cuál era su oficio y los horarios y el cumplimiento estricto de ellos. Este hombre era de una gran cercanía y confianza con el dueño. ¿Por qué? Porque él se enteraba de cosas de su dueño que eran muy privadas de él, de su familia, de su oficio, de sus riquezas. Por lo cual, si había una gran característica en el mayordomo, es que tenía que ser una persona de estricta confianza. Debía ser una persona muy confiable. Debería ser una persona que no soltara fácil la lengua y que realmente cuando se hablara de su jefe, su familia y sus negocios, debía ser una persona completamente seria, prudente, a la que se le pudiera encargar fidelidad y sobre todo mucha discreción. Cuando yo miro todas estas características en un mayordomo, digo, wow, quiere decir que el mayordomo, porque uno siempre ha creído el mayordomo como alguien despectivo, como un sirviente, y resulta que no es así. La persona era una persona de extremada confianza, era una persona supremamente discreta, era una persona también supremamente sabia. Es una persona que debía administrar la casa, y administrar la casa no solo tenía que ver con que estuviera limpia, estuviera organizada, la comida se sirviera a tiempo, las cosas de sus amos estuvieran justo en el lugar que se necesitaba y en el momento justo, sino también que a la hora de administrar debía comprar, debía vender, debía reclutar empleados. O sea, si hablamos de oficios y tareas de un mayordomo, eso acrecienta una vez más la definición de mayordomo. Quiere decir que debía ser una persona con demasiadas habilidades de liderazgo, que debía encargarse de que todo funcionara, de que todo estuviera a tiempo, de que todo funcionara
en el tiempo y en la ocasión correcta. Así que tan solo piense en todo eso y mirará usted quién era y qué significa la palabra mayordomo. En aquel tiempo eran los que guardaban los secretos de la familia, eran los que veían crecer a los hijos pequeños y muchas veces hasta cumplían tareas de enseñarles, de formarlos, de criarlos, de enseñarles modales y cosas como esas. Entonces, esta maravillosa aventura de estudiar la palabra de Dios y decir, ¿quiénes somos nosotros como mayordomos delante de Dios? Es importante definir en la Biblia que Dios es el dueño y creador de todas las cosas. El Salmo 24 en el verso 1 dice que de Dios es el mundo y su plenitud, que todo lo que en él existe y habita fue creado y hecho por él. La Biblia dice que Dios es el dueño de todos los animales grandes y pequeños que hay en el universo. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. La Biblia dice que todas las cosas por él fueron creadas, el sol, la luna, las estrellas, los montes, los collados, los ríos, los mares, los senderos, los montes, absolutamente todo fue creado por él. Ahora, si usted mira un poco el ejercicio de Génesis, cuando usted mira a Adán y Eva son administradores, porque cuando Dios habla con ellos, les encarga. Les dice, aquí está la creación. Y mire que les da unas órdenes importantes que vamos a tener en cuenta esta mañana. Esto nos va a ubicar a nosotros en ese concepto tan importante. 1, Dios como dueño. Y 2, nosotros como administradores. ¿Y cuál es esa tarea fundamental que Dios nos otorga en la palabra de Dios? Mire cómo la función del mayordomo no fue algo que surgió por casualidad en el sistema del mundo a través de los siglos. No, la función de mayordomo se deriva del principio de la mayordomía que tiene sus raíces en la creación de la humanidad. Si usted lee Génesis 1 del 26 al 28, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En la primera página de la Biblia vemos la creación de los seres humanos, todos hechos a imagen y semejanza de Dios, quien se reveló inicialmente como el creador de todas las cosas. Y a esos seres humanos se les ordenó ser fructíferos y multiplicarse. Y ese fue un mandato de productividad que tiene implicaciones de mayordomía. Por lo tanto, la preocupación por la mayordomía tiene sus raíces en la creación. A veces pensamos que el Nuevo Testamento no se preocupa por el trabajo, por la industria, por la productividad, sino que solo se preocupa por asuntos de espiritualidad. No, porque mire, cuando uno mira el mandato dado a Adán y a Eva, fue el de tener dominio sobre la tierra. Dios instruyó a Adán y a Eva como aquellos que iban a regir, aquellos que iban a gobernar en su lugar en toda la creación. Y no es que Dios le haya concedido la propiedad independiente del planeta a la humanidad. No, la tierra sigue siendo propiedad del Señor. Pero Dios llamó a Adán y Eva para que ejercieran autoridad sobre los animales, sobre las plantas, sobre los mares, sobre los ríos, sobre el cielo y el medio ambiente. Y no deberían ejercer autoridad como un tirano imprudente que tiene a carta blanca para hacer lo que quiera. Porque Dios no hizo a Adán y a Eva dueños de la tierra, los hizo mayordomos de la tierra, quienes debían actuar en su nombre y para su gloria. Mire que inmediatamente después de dar ese mandato, Dios creó un huerto exuberante, hermoso, que se llamó el Jardín del Edén, y allí colocó a Adán y a Eva, y les ordenó, cultiven este huerto, cuídenlo. Y ese mandato de cultivar y cuidar es la clave para entender la responsabilidad que se le otorga al ser humano,
que va unida a ese estatus privilegiado de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios y haber recibido el dominio sobre la tierra. En la creación, el mandato que Dios le dio a la humanidad fue que las personas reflejaran e imitaran la mayordomía de Dios sobre la esfera de la creación. Y esto implica mucho más que ser iglesia aquí en la tierra. Póngame mucho cuidado. Ser mayordomo no solamente tiene que ver con responderle a Dios por los temas espirituales. No, tiene que ver la forma en que nos involucramos con las iniciativas científicas, cómo hacemos negocios, cómo nos tratamos unos a otros, cómo tratamos a los animales, cómo tratamos al medio ambiente. Y ese dominio sobre la tierra no es una licencia para explotar, saquear, consumir o destruir la tierra. Es una responsabilidad de ejercer la mayordomía de nuestro hogar, cultivándolo, cuidándolo, de cultivar y cuidar la casa de uno mismo, que significa evitar que nuestros hogares se desmoronen, manteniendo nuestra casa en orden, conservándola, preservándola, embelleciéndola. Y lo mismo así tiene que ver con todo. Dios quiere que usted sea mayordomo de su mente, de su cuerpo, de su trabajo, de sus hijos, de cada área de su vida. Y esta serie nos va a adentrar en eso. Mire que el siguiente mandato que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén fue que le diera nombre a los animales, dice el capítulo 2, verso 19. Y en su sentido más elemental, ese fue el nacimiento de la ciencia. Aprender a distinguir entre las especies, los tipos, las formas, discernir la realidad en la medida en que la examinamos. Y eso es parte de nuestra mayordomía. Aprender a vivir donde estamos, pero también a cuidar el lugar donde estamos. Aprender sobre el uso de los recursos que Dios nos da. Mi querida familia, usted va a encontrar supremamente interesante esta serie, así que no se la pierda. Vamos a hablar de la mayordomía en términos generales y vamos a aprender cosas maravillosas. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Usted va a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 16, y va a responder estas preguntas. ¿Quién maldijo a David cuando salía de Jerusalén? Porque David no respondió ni castigó la insolencia de quien lo maldijo. Y una pregunta personal. ¿Cómo solemos responder ante quienes nos maltratan? Padre, gracias por esta mañana. Tú eres el dueño y absoluto creador de todas las cosas. Y nosotros, mayordomos, administradores de toda la gran riqueza que tú nos has entregado. Yo quiero pedirte que esta serie se convierta en un reto para nosotros en saber cómo administrar lo que tú nos das, cómo cultivar y cuidar lo que nos has entregado. Gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición, tu gracia y tu presencia repose sobre todos. Gracias por oír esta oración, gracias por cuidarnos. Entregamos este día y esta nueva semana en tus manos y nos encomendamos a tu palabra para que nos siga guiando y dirigiendo cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No olviden los que se están escribiendo a nuestras peregrinaciones que el tiempo corre y cada día los cupos son menos. Si usted ya tomó la decisión, llámenos para hacer todos los trámites que estamos haciendo con respecto a los tiquetes y a la separación de los cupos. Si usted quiere más información, escríbanos a nuestro chat y allí con mucho gusto les damos la información que usted requiera. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025. Israel, la tierra prometida. La Tierra Santa está esperando por ti. Déjenos llevarlo por cada uno de los lugares de los que usted ha leído y ahora podrá estar presente. Suba con nosotros al Monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, al Monte Carmelo, donde Elías probó a los profetas de Baal, el monte del precipicio, donde Jesús fue rechazado como Mesías. Sumérjase en el mismo río
donde Jesús fue bautizado, el río Jordán. Navegue en el mar de la Galilea, donde Jesús dio grandes lecciones de fe a sus discípulos, en una barca que lo hará sentirse en los mismos tiempos de Jesús. Camine por aquellos lugares por donde Jesús con sus discípulos caminaron y donde acontecieron hechos y milagros, prodigios y señales. Acompáñenos a lugares maravillosos como el de las bienaventuranzas, también donde se multiplicaron los panes y los peces. Vamos a ir a la sinagoga, donde reclutó a sus discípulos, y le hacemos una invitación especial en un maravilloso lugar. Sumerja sus pies en la playa, donde se encontró con sus discípulos después de haber resucitado. 2 días de relax, 2 días de descanso, 2 días maravillosos en las aguas del Mar Muerto. Había un maravilloso sitio de spa, piscina y playas únicas. Y ahora lleguemos a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entremos, donde se hizo la oración del Padre Nuestro. Arrodillémonos en el huerto de Getsemaní. Oremos en el muro de los lamentos, pongamos nuestras peticiones y creamos en lo que Dios va a hacer. Caminemos por la vía dolorosa y, por supuesto, seamos testigos que Cristo no está muerto. Sí, llegamos a la tumba vacía, un lugar extraordinario, un lugar donde nuestra fe es confrontada. 12 espectaculares días maravillosos, con todo incluido. 3 comidas en buffet de la tierra prometida, los mejores hoteles, impuestos hoteleros y aeroportuarios, propinas y maleteros. También tenemos pagos los guías que los acompañarán durante todo el recorrido. Nuestras fechas, 20 de octubre a 1 de noviembre, más 57 300 429 8001. Venga, vaya con nosotros a Jerusalén. Lo que a mí me motiva de dictar un seminario bíblico de finanzas es mirar personas como el rey Salomón, una figura bíblica reconocida por su inmensa sabiduría y riqueza. Nos deja un mensaje poderoso en Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y ese versículo nos invita a explorar una visión diferente del éxito financiero, una que no depende de un empleo, sino de la sabiduría y la diligencia. Imagina un camino que no está limitado por un salario fijo o por las oportunidades que otros nos ofrecen, sino un camino donde usted es el creador de su propia riqueza, donde la verdadera libertad financiera no se encuentra en un trabajo, sino en cómo aplicas la sabiduría de Dios a tus decisiones diarias. Salomón, en este seminario, te invita a pensar diferente, te invita a considerar que la verdadera riqueza no proviene de seguir normas establecidas, sino al contrario, romper moldes, aprender a gestionar tu dinero con inteligencia y a no depender de un solo flujo de ingresos. El conflicto que enfrentamos hoy es claro: seguir el camino convencional de buscar un trabajo y depender de otros para nuestro sustento, o seguir el consejo de uno de los hombres más sabios que ha existido y aprender a generar riqueza de manera independiente y duradera. La decisión que usted tome puede cambiar su vida financiera para siempre. No busque trabajo, busque sabiduría y el dinero lo va a seguir. No pierda la oportunidad de descubrir en este seminario cómo aplicar la sabiduría de Salomón en su vida y alcanzar la libertad que siempre ha soñado. Si estás listo para aprender cómo ganar dinero de manera inteligente y duradera, este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos
de la siguiente manera. En Atlanta, el día 17 de mayo y el sábado 24 de mayo en New Jersey. Todo el día de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con talleres y material incluido. Además, refrigerios y almuerzo. Hay un link en el que usted se inscribe, hace el pago y recuerde, el cupo es limitado. Así que no se pierda la oportunidad de ir con su cónyuge, de invitar a alguien que lo necesita. Esta es la oportunidad de su vida para adquirir la inteligencia bíblica financiera que nos cambiará la vida.